Hace 3 años me quedé sin empleo y decidí darme un par de meses para hacer lo que más me gusta, que es no hacer nada. Nunca he entendido a la gente que llena su vida de actividades y corre de un lado al otro para no ir a ninguna parte. Cerca de mi casa estaba el salón municipal y descubrí que era muy movido. Un día fui y vi en la programación de los jueves a las 7 de la noche que se reunían los telépatas. Por las mañanas estaban los grupos de zumba y de manualidades, que en su mayoría eran frecuentados por mujeres. Por las tardes estaban el grupo de ajedrez y el de damas, frecuentado por hombres. Por las noches estaban programadas actividades varias y para mi sorpresa había un taller literario los días martes. No soy aficionado a los talleres, pero saber que hay gente que se reúne para intentar literatura en un país tercermundista como el mío era algo alentador. El grupo de los telépatas fue el que me llamó la atención. ¿Quiénes podrían reunirse ahí? ¿El nombre era solo una broma o de veras habría gente que creía ser telépata? La telepatía, por si el lector no lo sabe, es comunicarse a través de la mente, sin necesidad de ningún tipo de lenguaje, inclusive a kilómetros de distancia. Eso, por supuesto, no es posible. El primer jueves que tuve oportunidad fui a la reunión y procuré llegar temprano para ver de qué se trataba el asunto. Cuando llegué a la reunión a las 6:30 de la tarde estaba un hombre de unos 60 años, canoso, con barba de candado. Le pregunté de qué iba el asunto ahí y me dijo que el mismo nombre del grupo lo decía, los telépatas, pero que por ahora no aceptaban nuevos miembros. Le pregunté entonces si era cierto que se comunicaban por medio de la mente. Respondió que sí, pero que no me daría más detalles. Le di las gracias y me retiré. Forzar el asunto probablemente no era una buena idea. Comprobé entonces que era cierto, que había un grupo de locos que se entretenían pensando que podían comunicarse a través de la mente. Bien visto, no era tan raro. Hay gente que cree en extraterrestres, ovnis, ángeles, cielos, infiernos y milagros. Toda persona que tenga uso de razón puede elegir creer lo que quiera, desde Santa Claus hasta Mahoma, pasando por supuesto por Jesucristo. Pero la intención no es herir las creencias y susceptibilidades de los lectores. Ustedes sabrán perdonar la divagación sin sentido. Permíteme, lector, continuar. Uno de los primeros resultados de Google para la palabra telépatas es una banda de rock argentino. También aparece un artículo de una revista científica que dice que todos somos telépatas, pero que confunde el término porque se refiere a la interpretación de los gestos y a la deducción lógica que todos los humanos poseemos, y que nos permite interpretar lo que otro piensa. La telepatía es diferente, porque es el mensaje puro el que se transmite sin ninguna señal de ningún tipo. El siguiente jueves, por supuesto que volví a ir a la reunión de los telépatas. Estaba el mismo hombre canoso de barba del jueves pasado. Me vio y me preguntó que qué quería ahora. Le respondí que quería participar y saber de qué se trataba el grupo. Me respondió con una mirada desconfiada y me dio un formulario para llenar, y me pidió que lo trajera lleno el siguiente jueves. También me indicó que llevara 100 quetzales, que era lo que costaba la membresía del grupo. Ahí empezaba a cuadrar todo, era un grupo en el que alguien se aprovechaba de la gente que quería creer en algo que no fuera o pareciera religión. Nada nuevo. El formulario hacía preguntas básicas sobre la profesión, nacionalidad y otros datos generales. Tenía algunas preguntas sobre el concepto de telepatía y preguntaba directamente si uno creía. Dudé, pero puse que no creía, porque el hombre canoso ya había percibido mi incredulidad. Llegué al siguiente jueves, también a las 6:30. Por fin podría conocer a los frikis que formaban el grupo. El hombre canoso se presentó como el facilitador Tomás Robinson y me dijo que no me engañaría, que los intentos telepáticos muy rara vez terminaban en algo concluyente, pero que las pocas veces que había sucedido había sido memorable. La última vez había sido a finales del año pasado, cuando en plena sesión uno de los asistentes había logrado comunicarse con otro sin ninguna duda. Existe en Internet el Journal of Telepathy, al que enviaron la documentación de la experiencia. Sin embargo, por algún error en la misma no había sido aceptado. Sonaba muy convincente y contaba con tal detalle la situación que por un momento le creí. Uno a uno fueron llegando los demás telépatas. Eran 7 hombres y una mujer. Ninguno era menor de 40 ni mayor de 60. Yo a mis 34 resultaba ser el más joven. Me fueron presentados y me presentaron. Los que parecían más compenetrados en la actividad eran un médico de apellido Vargas y la mujer una abogada llamada Mercedes. Ella era delgada y atractiva, a sus 45 resaltaba en el grupo.
Por lo que vi en la primera sesión, ninguno estaba totalmente convencido de que existiera la telepatía, salvo el facilitador Robinson, que era un tipo ameno para charlar y que además aderezaba la teoría telepática con puntualizaciones científicas. Después supe que había estudiado física en la universidad y que vivía en las rentas de su padre. Aparte del médico Vargas y Mercedes la abogada, los demás no tenían título universitario, pero parecían medianamente cultos. La plática de ese día trató sobre sinestesia, ese fenómeno que hace que algunas personas observen colores cuando escuchan música o sientan algún sabor cuando tocan algo. La charla fue amena y al final había panes con pollo y refrescos. No eran tan frikis como yo supuse, y un par de ellos leía literatura de ficción como yo. No fue un espectáculo raro como el que yo esperaba, era gente común, era gente normal. En las siguientes dos sesiones se trataron temas como los agujeros negros y la predicción de los eclipses. En la cuarta sesión tocó hacer experimentos telepáticos. No hubo ninguna experiencia telepática. El experimento consistía en que uno de los asistentes leía mentalmente una carta de un mazo de barajas y otro que estaba en un salón aparte debía intentar saber cuáles eran. Antes cada uno se debería concentrar en la imagen y el carácter de la otra persona. La que leía las cartas era Mercedes y el otro era un profesor de secundario viudo. El profesor acertó 2 de 10, pero ese número no era suficiente para superar el azar, según dijo el facilitador Robinson. El experimento no fue concluyente. Seguí yendo al grupo y tuve un par de citas con Mercedes que no pasaron a más. En algunas sesiones Robinson mencionó que todos nosotros hemos experimentado alguna forma de telepatía, como cuando nos acordamos de alguien que queremos justo en el momento en el que pasa algo malo o algo bueno. Al cabo de 3 meses obtuve un trabajo y empecé a faltar a las sesiones. En alguna sesión a la que falté, el experimento telepático estuvo a punto de convencer a Robinson. Al siguiente día de la última sesión a la que fui, por la mañana me recordé de que tenía ya casi 4 meses de no saber de mi papá. Nos habíamos peleado por algo que no recuerdo ahora, no habrá sido tan importante, al menos para mí. Por la noche me llamó mi papá y me dijo que en la siesta de la tarde había soñado conmigo. Estoy bien, papá, le contesté. Me contó que había tenido neumonía y me asusté, y empecé a interrogarlo nerviosamente sobre todos los síntomas y medicinas y doctores que había consultado. Pacientemente me respondió a todo. Luego le conté de mi nuevo trabajo y del grupo de los telépatas. Adiviné su sonrisa desde el otro lado del teléfono. Le conté justo lo que había pensado en él por la mañana. Hablamos durante más de una hora como teníamos tiempo de no hacer. Ya viste, me dijo poco antes de colgar, no es bueno andar por ahí como un sabelotodo engreído. Hay muchas cosas que no sabemos, muchas cosas que no podemos explicarnos, como el cariño que te tengo y siempre te tendré, cabrón. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y acabamos de escuchar el cuento Los telépatas de José Joaquín. Y hoy pues nos vamos a adentrar en este tipo de comunicación sin palabras y tal vez como dice Caliuchis, algún día sabremos si podremos hacer el amor por telepatía. Entonces, pues, lo siento, tuve que ponerlo de Caliuchis porque no me dejó. He pasado La pensando en esa canción canción de... cada Claro. segundo mientras hacía esto todo el santo día. Eh, pues entonces, la etimología de esta palabra es de los vocablos griegos tele, que significa lejos, y patos, pasión o emoción. Y es la habilidad que permite la comunicación sin interferencia física o el uso de herramientas. Este fenómeno ha estado presente en la historia tanto de manera filosófica, académica y científica como en la ficción. Los registros de la telepatía y su investigación aparecen a partir del siglo XIX. El término fue acuñado por primera vez en 1882 por Frederick Myers, fundador de la Sociedad para la Investigación Psíquica.
Aunque se han realizado experimentos, aún no existen pruebas científicas concluyentes al respecto de esta facultad comunicativa, que sin duda causa y causó intriga entre varios científicos famosos. Por ejemplo, Sigmund Freud se dedicó a buscar la explicación y veracidad de la telepatía. De igual manera, Albert Einstein redactó el prólogo del libro Mental Radio, del premio Pulitzer Upton Sinclair. En este libro Sinclair describe la aparente capacidad de su esposa para reproducir los dibujos realizados por él y otros, incluso cuando estaban separados por varias millas de distancia. ¿Cómo funciona, la telepatía? Bueno, digamos que opera a través de un campo mental compartido, que no se limita al espacio ni al tiempo. Las personas más propensas a experiencias telepáticas suelen estar emocionalmente conectadas, como familiares cercanos, parejas o amigos íntimos. En estos vínculos, los pensamientos y sentimientos fluyen con mayor facilidad debido a la sintonía emocional y energética. Este tipo de comunicación ocurre cuando dos mentes entran en resonancia, es decir, cuando vibran en una frecuencia similar. No es necesario que ambas personas estén conscientes del proceso. Basta con que exista una apertura natural o una intención clara de conectarse mentalmente. La calidad del vínculo, más que la distancia física, es lo que determina la intensidad del intercambio. La clave para que la telepatía ocurra en el estado mental, situaciones de calma, meditación o relajamiento profundo facilitan la recepción telepática. Cuando la mente se aquieta y la atención se enfoca hacia adentro, se vuelve más receptiva a la información que proviene de otros planos de percepción, incluyendo las emisiones mentales de otras personas. Ahora, ¿cuáles son las formas de recibir esta información? Y aquí pueden ir haciendo check si alguna vez han recibido alguno de estos mensajes. La información telepática no siempre se percibe de la misma manera. Cada persona tiene canales de percepción más activos que otros y la información puede llegar por vías distintas según el contexto, el nivel de sensibilidad o el tipo de conexión con la otra mente. Entonces ahí vamos. Una de las opciones es imágenes mentales. La información llega en forma de escenas, símbolos o figuras visuales internas. Suelen aparecer de manera repentina y acompañadas de una sensación de certeza. Bueno, sí. Pensamientos espontáneos. Surgen como ideas claras que no provienen del razonamiento lógico. Se perciben como mensajes mentales ajenos que irrumpen en la mente propia. Creo que estos son bastante comunes. Claro, no es como una idea que viene al parecer de ningún lado. Claro, tú estás pensando en el almuerzo y de pronto te viene, uy, va a llegar una carta a mi Claro. mamá, qué sé yo. Sueños telepáticos. Este probablemente es uno de los favoritos. Durante el sueño, especialmente en fases profundas, es común recibir mensajes de otras personas. Estos sueños suelen ser vívidos y fáciles de recordar al despertar. No creo que he tenido nunca un sueño telepático. Yo creo que sí, varios. ¿Sí? Sí, sí, sí. No sé si con un mensaje claro, pero con un mensaje definitivamente. Sensaciones físicas o emocionales. A veces el cuerpo actúa como receptor y manifiesta incomodidad, alegría o presión emocional que corresponde al estado de otra persona. Estas sensaciones aparecen sin causa evidente. Esto es un poquito casi una posesión. Este es, por ejemplo, a mí se me quedó, ¿no? Desde chiquito que te decían que si tus orejas estaban calientes, Ah, es que estaban hablando de ti. ajá. Y hay veces que la oreja se pone caliente, no sabes ni por qué, solo Sí, sí, está sí. como muy caliente. Es verdad, es verdad. Palabras o frases internas. Algunas personas escuchan mentalmente palabras concretas o frases breves que transmiten información directa. Recientemente, la telepatía y todos los poderes psíquicos han sido tema recurrente en la ciencia ficción y han inspirado al mundo a soñar y a los científicos a investigar. Pese a todos los pertrechos que el estudio de la telepatía ha tenido, la ciencia, con pasos pequeños pero firmes, se ha ido involucrando con el tema, pues con los años los científicos de múltiples ramas de estudios interesados en ella han determinado enormes investigaciones, complejos experimentos, historias inauditas que de una u otra forma han dado que pensar al mundo entero.
Entonces, claro, de alguna forma la telepatía ha tenido esta lucha con la ciencia, ¿no? Por más que es algo que comenzó como investigándose dentro de los círculos científicos, siempre ha estado mucho más asociado con las cosas De la esotéricas. ficción también. Sí, con cosas extrañas en general, como se habla mucho de que los aliens, por ejemplo, se comunican de manera Claro, telepática con las personas a las que abducen o a las que les encuentran, siempre les preguntan, pues, ¿y cómo habló contigo? ¿Cómo sonaba su lenguaje? Y es, no, le escuchaba en mi mente. claro. Entonces siempre está ha estado envuelto a través de esta tela tan de misterios y de cosas así, porque nos parece una facultad paranormal pues de los seres humanos, o sea que si existe de alguna forma es como un superpoder. Es que realmente lo es, sería, si es que existiera. Claro, ahora nos debemos preguntar si creemos o no en eso, ¿no? Ya es una cuestión Un personal. acto de fe. Un poco sí, dentro de todo, como al no tener un estudio o un experimento 100% comprobable de la existencia de la telepatía, pues no nos queda de otra. Claro, o sea, y bueno, pues he estado presente en un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, en la religión está esta cosa de que el demonio me dijo tal cosa y por eso hice. Entonces como que escuchas la voz del demonio y por eso haces actos. Entonces ahí hay esta especie como de cuestión que siempre es que vas a escuchar esta voz de otro lado, de otro lugar. Siempre es algo misterioso. No es como... Se hace muy extraño pensar que los humanos podríamos escuchar una voz humana normal en tu cabeza diciéndote cosas como, oye, anda a comprar papas. Claro, es, Siempre tiene sí. que ser algo así como muy ominoso, como muy importante. Y es que les damos ese grado de importancia a este tipo de experiencias, justamente porque como no tenemos una forma racional de encontrarles una explicación, pues siempre la vamos a ligar a lo extraordinario. Ujú. Y claro, esto no significa que no sea cercano, no estés cercano a la ciencia. Más bien es que todos estos procesos son complementarios, o sea, forman parte de una misma búsqueda, que es la constante búsqueda humana de entender nuestra realidad. Por ejemplo, los experimentos de telepatía en Silicon Valley no tienen nada que ver con la parapsicología o el ocultismo. En este caso estamos hablando de interfaces cerebro-máquina que permitan a las personas comunicarse directamente a través del pensamiento. Expertos aseguran que estamos solo a un paso de lograrlo, aunque en la actualidad se llevan a cabo varias pruebas de telepatía en la región californiana. Definitivamente la más conocida y avanzada es la que lidera Mary Lou Jepsen, creadora de una startup. ¿Qué es una startup? Tú tienes una forma de explicarlo. O sea, yo lo entiendo como entiendo el concepto, pero Es como una de estas empresas o como se, iniciativas. un emprendimiento. Si Sí, quieres, ¿no? sí, ajá. Bueno, Mary Lou Jepsen es creadora de una startup llamada Open Water y ex ejecutiva de Facebook y Google. Esta especie de genio trabaja en el tema desde el 2016 y sus avances son bastante notables. La idea básica de Open Water es sencilla, a la vez que muy audaz. Consiste en reducir el tamaño de una máquina de resonancia magnética hasta que pueda meterse en un gorro. Se parte de la idea de que los rayos infrarrojos de este tipo de aparatos nos permiten estudiar el funcionamiento de las neuronas y de los flujos eléctricos con los que se comunican. Jepsen defiende que un dispositivo de este tipo nos permitiría anticipar las palabras que dirá antes de que las diga. También estaría al alcance de la mano ver las imágenes mentales de esa persona a través de un ordenador. En principio esto posibilitaría leer los pensamientos de alguien, pero la experimentación de telepatía en Silicon Valley va más allá. Buscan que sea posible transmitir mensajes mentales, lo cual todavía está en proceso. Y que de todas formas sería, de ser exitoso, sería un... O sea, de lograrse este experimento,
puede tener resultados bastante catastróficos, peligrosos y de temer. Sí, Claro, definitivamente. hay más exploraciones de telepatía en Silicon Valley. Una de ellas es la iniciativa de Elon Musk, cuyo nombre es Neuralink y trabaja a través de unos implantes llamados BCI, que significan Brain Computer Interface, que creo que ya hicieron el experimento en una Esto persona, ya se ha hecho, ya se ha ajá. hecho y bueno, pues hacia allá vamos. Facebook también reveló que trabaja en un método para que la gente pueda escribir con la mente. Bueno, volviendo al gorro de Mary Lou Jepsen, está prácticamente listo, aunque todavía no anuncian una solución definitiva para la transmisión telepática de mensajes. De momento es posible leer la mente de una persona sin que diga una palabra. Se está perfeccionando el mecanismo para que sea otra mente la que lea esos pensamientos y no un ordenador. Me recuerda un poco a este casquito que tienen el resplandor de una mente sin recuerdos. El Sí, eterno resplandor. Se me hace esta imagen de ese gorrito que se ponían como para borrarte claro, las... podías decidir qué etapas borrar. O sea, claro, juegas con las conexiones neuronales de tu cerebro. Claro. Eh, no lo sé. O sea, no soy un experto, ni siquiera soy un interesado profundo de estos temas. Entonces, para mí todo va a seguir sonando como magia o como brujería, porque realmente no entiendo cómo puedes lograrlo. Ujú. O sea, si bien entiendo las palabras y lo que me dicen, para mí sigue siendo una especie de fantasía. Otro grupo de investigadores que estudia la telepatía pertenece al Laboratorio de Neurociencia Computacional de la Universidad de Stanford, dirigido por el doctor Krishna Shenoy. El centro ha desarrollado tecnologías que permiten a las personas controlar objetos físicos con la mente, incluyendo brazos robóticos y prótesis. Los expertos piensan que abrir la puerta para leer la mente de una persona significa que tarde o temprano esto permitirá leer las mentes de millones de individuos. Incluso ya se habla de nubes capaces de almacenar todos esos datos. Claro, y está el riesgo que tú decías, ¿no? Al final es como una cosa muy de... Sí es aterrador hacia dónde va toda esta cosa tecnológica, porque ya no es solamente como el descubrir las cosas, un poco puedo hacer esto porque puedo hacer esto, y luego todo esto le va a pertenecer a una gran corporación, lo más ciencia ficción que siempre nos dijeron que debíamos temer. Claro, como, Exactamente. porque obviamente, bueno, si decidimos pensar que, que hay buenas intenciones detrás de estas búsquedas, que probablemente las hay, porque la curiosidad motiva el encontrar verdades, ¿no? Que nos han costado décadas o cientos de años. Eh, el uso que se le da a ese experimento, ¿no? O al resultado de ese experimento es lo que se vuelve peligroso. No tanto la curiosidad o el acto en sí de descubrir o de desentrañar una verdad, sino a qué nos va a llevar eso. Porque si la necesidad de curiosidad es simplemente eso, una necesidad de entender algo para que tengamos más claras las cosas, pues está bien. Pero aquí es cuando entra la cuestión ética y moral de los individuos y de este caso de las corporaciones. ¿Cuál es el límite? No lo hay. El límite lo Claro. ponen ellos mismos. Esto ha pasado Sí. siempre, pasó con las redes sociales y ahora se Desde... entiende las redes sociales como un problema o una adicción. Es que en realidad esto es así desde el principio de la revolución industrial, o sea, todo siempre ha sido en beneficio de quien tiene como el capital y de quien genera esto, y luego el resto nos vamos acomodando a cómo son las cosas. Y claro, ¿no? Ya existe una manipulación de los recursos, de la cosa que nos permite la sobrevivencia, o sea, del mundo real. Imagínate que tengan como el control de este mundo que es más intangible, pero que te pertenece solo a ti. Y que en eso es donde tú puedes pelear estas batallas éticas y morales que al final son las que nos dan como la posibilidad de una crítica, de una conciencia, de una oposición. Es súper peliagudo. Sí, sí, es como
Justamente estoy leyendo este libro de... ¿cómo se llama pues el señor este que nos cae bien, el físico? Calzada. De Carl Sagan. eh, en el que él plantea esto, esta problemática, ¿no? ¿Cómo decirlo? Esta dicotomía entre el quehacer científico y el quehacer ético. Ujú. O sea, o sea, el científico es culpable de descubrir, como le pasó a Oppenheimer, ¿no? De ser parte de un proceso que lleva a un arma de destrucción masiva que sin estas mentes no hubiese sido posible construir. Claro, estas mentes no aplastan el botón, estas mentes no terminan de tomar la decisión de quién vive y quién muere, esa es la decisión de los otros poderosos. Pero sin ellos es imposible que llegara a darse en sí la bomba. Él no solo habla de la bomba, habla de, por ejemplo, el gas Las mostaza, mostaza. eh, las torturas de los japoneses en la Segunda Guerra, que nos llevaron a descubrir un montón de procesos beneficiosos dentro de la medicina. Esta dualidad, o sea, ¿cómo decirlo? Pues no es una, no es una sátira, no es una, eh, o sea, no es un conflicto de posiciones, porque no hay, no hay dos lados de que se jalan, simplemente es un camino que lleva al conocimiento, pero que ese conocimiento puede ser contraproducente. Sí, y yo creo que, claro, no debería estar contrapuesto, debería ir de la mano, pero el problema es que em, el sistema que ampara todo ese sistema de la ciencia es un sistema que no parte desde algo como muy humano. Pues es esto, si bien es como desde la revolución industrial y de toda esta cosa de las posibilidades económicas, ya es un sistema que estaba trucado para beneficiar a quien está generando el beneficio, o sea, generando la cosa para ver cómo se encuentra el beneficio de esto. Y, y claro, ahí es medio difícil que reinsertes el valor humano en medio de esto, es decir, que vuelvas a pensar en cómo no, pero realmente esto debe ser para el beneficio de todos los seres humanos, cuando el inicio de este sistema es para beneficiar a quien te da el presupuesto. Entonces, claro, ya de entrada como que está difícil romper eso. Sin embargo, claro, los científicos en toda su lucha sí han hecho muchísimo esfuerzo como por mantener esta ética, ¿no? Como por hacer que esta ética brille. Pero no todos. Y Y te digo ahora, porque pues, ajá, justamente hay un caso muy interesante de uno de los científicos que participa en la creación de la bomba atómica, no me acuerdo el nombre exactamente ahora, pero este es parte del equipo de... es parte del equipo de Oppenheimer y es uno de los primeros retractores, o sea, de los que condena a Oppenheimer cuando él tiene este conflicto personal que lo lleva ujú, a como desmembrar el proceso que vivieron ujú, y a condenar ujú, el uso de la ciencia para fines bélicos. Pero claro, este otro científico, que era una persona muy inteligente, era el que insistía en que se debía ir un poco más allá y que la bomba no debía ser una bomba atómica, sino debía ser una bomba de hidrógeno. Me parece que es la que es más poderosa, más potente. Que todos decían que no, es imposible, ya no hagas eso porque eso puede ser incontrolable. ujú, Y para él, en cambio, no. Desde su visión, desde su ética, era todo lo contrario, era necesaria. ujú. Porque la única forma de mantener a raya los conflictos o las problemáticas es con el miedo al uso de un arma. Y claro, una persona muy inteligente que tenía muy claros los procesos
físicos, matemáticos, de la creación de estos instrumentos, de estos aparatos, pero que si hubiese sido por él, quién sabe, Ya no habíamos, ya no ya no contábamos existiríamos, nada. claro. Es complejo, Chuti, es muy complejo todo eso, sí. Hemos conversado varias veces y es como, claro, pues por todas estas cosas, por todos esos sacrificios que hay detrás, tenemos este internet para poder hacer cualquier cosa, divertirnos y lo que sea. Y claro, la pregunta como latente es ahí, ¿vale la pena? O sea, en medio de todo esto, sabemos que esto tiene el principio de un arma militar, y pues un poco se prevé que estas cosas tipo Neuralink y demás vayan una vez más conectados hacia los poderes militares. Entonces vale la pena al fin y al cabo todas estas cosas si el pretexto es como, sí, nos va a servir a todos los seres humanos, pero detrás de eso verdaderamente las intenciones no son claras. Y más bien ahora yo creo que las intenciones ya nos van quedando bastante claras a todos. Entonces sí es un poco, sí da un poco de reticencia. Pero por ahí, y algo que pues mientras leía y buscaba todo al respecto, me gustaba mucho esta parte que hablaba de la telepatía como esta cosa de conexión, ¿no? Que se da esto de que pues, es más fácil conectarte con alguien que te es afín a ti. Y yo creo que eso es algo que sí todos los seres humanos hemos experimentado, que cuando te llevas con alguien como mucho, o con tu pareja, o con tus padres, te pasan estas cosas, que es como que sí parecería que no necesitas ni siquiera conversar y el otro ya sabe de qué van las cosas. Sí, solo para dar el dato, el libro de Carl Sagan se llama El mundo y sus demonios. Mm. Y entonces, claro, me gustaba mucho esta cosa de la cuestión de conexión y de la cuestión de que, claro, de alguna forma estás escuchando una voz, ¿no? Pues digamos que em, una parte del proceso es de escuchar una voz y pues venga de donde venga. Entonces, en medio de eso me encontré con la historia de Eleanor Longden. Ella cuenta su historia en una charla TED y pues te cuenta que ella era una chica que estaba yendo a la universidad, entró y todo estaba bien, es decir, era una persona normal, inteligente, atractiva, tenía sus amigos, salía de fiesta, pues en apariencia ella estaba todo bien y todo marchaba bien. Pero ella dice que por dentro se sentía muy mal, o sea, todo el tiempo tenía ansiedad, no sabía dónde iba, no sabía qué iba a pasar. O sea, en resumen, estaba como en un estado constante de ansiedad y de terror. Mm, Pero bueno, la llevaba así como, sigamos con la vida. claro, sobreviviendo. Sí, disfrutando, vayamos a fiestas, todo el ambiente universitario. Entonces dice que de pronto un día, así como pues sin mayor aspaviento, escucha una voz, mientras estaba moviendo cosas en su maleta, escucha una voz que dice, ella va a la salida. Mm. Y pues dice, "Mm". Y de pronto a partir de ese episodio comienza a escuchar esta voz que le habla en tercera persona, en este caso sí, cosas sumamente normales, casi así como un narrador, como, sí, como en las series o en las películas cuando tienes un narrador con voz en Claro, la off. voz en off Pues algo así, escuchaba esta voz que no era amenazante, ni aterradora, ni nada reportante, así como ella está saliendo del cuarto, pero no decía quién, solo... no, como en tercera persona, ella está saliendo Pero del hablando de cuarto, ella. ella toma una taza, ajá, Ah, ya, o sea, esa voz hablaba de ella. sí, por eso digo, es como un O narrador, sea, ella misma me refiero. ajá, y pues bueno, dicen, a veces solamente cuando yo me sentía como muy tensa, notaba que me hablaba enojada. O sea, como que había variaciones en este tono generalmente neutro. Y pues dice que todo estaba así como ya se acostumbró hasta que en algún punto le cuenta a un amigo, así como esta cosa de, uy, escucho una voz en mi cabeza. Se jodió, así como que, Claro, ya estás loca, claro, tienes que empezó ir a tal tratamiento. cual, ajá. Entonces le dijo, no, pues hazte ver, Claro. porque no es normal andar oyendo una voz en tu cabeza. Entonces, claro, ella fue donde un psicólogo, y no me recuerdo si es psicólogo o psiquiatra, y le empieza a decir, no, bueno, me pasa esto, estoy en la universidad, siento esta ansiedad, na, 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 y hasta entonces él escribía así como sí, 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 sí,
Y de pronto le dice, ay, pues ando escuchando esta voz en mi cabeza. Suelto el lápiz, le regresó a ver y dice, a partir de ahí todo lo que yo decía ya estaba como teñido por esta cuestión de, y ella escucha una voz en su cabeza. Ya. Entonces, claro, al ponerle ella más atención a esta cuestión de escucho esta voz en mi cabeza y que desde el médico tratante empieza a ser como una cosa de poner atención a esto, es como, ya, sí puedes tener atención, pero además andas escuchando una voz en tu cabeza, entonces es como ya un poquito psicótico. Claro. Entonces todo, pues como que ella suelta las riendas de su mente, digamos, y todo se empieza a ir al diablo. Entonces, a medida que escuchaba cada vez más esta voz, comenzaba a ser más perjudicial y si quieres más demoníaca, o sea, como que le decía cosas como, hazte daño, pues que en una clase se había levantado y le había cogido, le había regado un vaso de agua al profesor que estaba ahí, o sea, empezaba a hacer Ya es cosas ya problemático, sí, porque bastante afecta al otro, disparatadas. claro. Y pues todo una espiral de no saber en quién confiar, no sabes qué voces escuchas, todo mal, todo se empezaba a ir como cada vez a peor, empezaron a darle medicación y claro, pues salió de la universidad, todo era un proceso como terriblemente en deterioro y ella ya no era como dueña de sí misma, o sea, estaba en un proceso de, pues sí, de volverse loca, digamos, por todo lo que acontecía y no sabía cómo controlar esto. Entonces, a partir de eso, escucha, o pues se contacta con un movimiento que se llama Escuchando Voces. Y este es un movimiento que nació en los ochentas, a partir de un psicólogo, bueno, de dos psicólogos que empiezan a hacer como esta cosa de, a ver, la gente escucha voces, ¿por qué rayos escucha las voces? Entonces, porque claro, en alguna de sus terapias una paciente se les queja y le dice, pero si yo le estoy diciendo que escucha estas voces, ¿por Claro, qué no me claro, cree? Entonces, claro, le dice, bueno, a partir de esto comienzan a tomar conciencia de esto y en lugar de empezarle a decir a la gente que no, esta voz es de imaginar y es que tú estás empezando un proceso psicótico, es como, a ver, sí, ¿qué te dice la voz y cómo te habla? No, no, mm, no, no. Entonces, esta chica, Eleonor, al seguir como este proceso, empieza a hacer algo que era como escucharles qué decían a las voces y cómo le decían. Entonces dice, claro, bueno, ella había sufrido muchas experiencias de abuso sexual, algunas cuestiones en su vida que habían quedado como guardadas y que de alguna forma estaban resurgiendo en estas voces, en la forma alterada en la que se presentaban y en las cosas que le decían. Entonces ella dice, claro, llegó un punto en el que tenía mucho terror de salir de la casa, porque sentía que algo muy malo me iba a pasar, porque esta voz me decía, no salgas, todo va a estar mal. Entonces dice, ya una vez siguiendo este proceso como de escuchar y negociar con las voces, es como, a ver, Aya, gracias por decirme esto. Ahora ya estoy como al pendiente de que esto me está pasando y de que siento esto y vamos, o sea, salgamos de la casa tranquilamente, como teniendo la mente fija y la visión fija en que eh, no soy yo, o sea, esta voz está aquí conmigo, pero no soy yo. Entonces, claro, ella también se vuelve parte de este movimiento y ella eventualmente se gradúa ya como psiquiatra, se pone como del lado en el que alguna vez claro, buscó ayuda. y ella consciente de qué o de qué puede necesitar ese otro Exactamente. que en algún punto fue ella. Ajá, exactamente. Entonces, claro, lo que hace es eh, profundizar en esta experiencia del escuchar a las voces de las personas, su voz en vivo y no desacreditar las voces que no se están escuchando pues de forma audible para los demás. Entonces, claro, ella dice que sí, esta experiencia fue increíblemente valiosa porque pues al final, cuando estás en algún proceso de mal mental, psicológico, emocional, siempre hay gente que te va a querer ayudar, siempre hay como este lado de apoyo. No todas las opciones están perdidas, siempre hay como alguien que tiene una, una visión distinta, que justamente en contraposición a lo que veíamos antes, ¿no? De la cuestión
de volver a todos una mente masiva y colmena a través de estas vainas tecnológicas, telepáticas, es más bien como el regresar a, bueno, cada uno es un individuo que está pasando por una experiencia individual, quién sabe por qué razones, creámosle y apoyémosle y veamos cómo resolvemos esta cuestión. Entonces, este movimiento Escuchando Voces está conformado por tanto gente como ella que en algún punto fue usuaria de los sistemas de salud mental y por pues también médicos, psicólogos, gente de muchas de estas facciones. Y claro, proponen justamente esto, ¿no? Este reinterpretar la Perdón. experiencia y este fenómeno de escuchar las voces para que no pasen como por ser una experiencia de, uff, estás alucinando y estás oyendo cosas, es como, No, no darle una carga negativa a exactamente. lo que la persona está viviendo. Y más bien hacer algo que un poco era también una de las formas de medicina ancestral, que es como, bueno, los chamanes te creían, ¿no? Estás pasando por tales cosas y estás sintiendo ira y estás sintiendo tales cosas y te permitían sentir esto. Y te hacían rituales como para, qué sé yo, despedir esta emoción, atravesar este duelo, te permitían sentir lo que estabas sintiendo, experimentarlo, no negarlo, no dormirlo a través de fármacos o de cuestiones, o de pensar que a través de la generalidad, como a todas las personas las que han enfrentado procesos esquizofrénicos, psicóticos, escuchan voces, entonces a ti te toca lo mismo. Y probablemente no, tal vez solo es un momento en el que estás tan estresado que esto se brota y nada más necesitas calmarte. Entonces, claro, dice que en esta asociación, a través de todos estos procesos mucho más humanos y cálidos, han logrado mucho éxito, hay muchos procesos de recuperación y claro, es de esto, ¿no? Es como una de las estrategias es justamente esta cosa de darle a la entidad su carácter propio, es decir, no uh, a los humanos se nos facilita mucho cuando nombramos las cosas, por eso nos gusta tanto pues nombrar. Ujú. Entonces una de las estrategias es nombrarle a la cosa y con esto ya le das un carácter, ya le vuelves sólido, digamos. Y Claro. una vez que algo se solidifica, ya no está como en este halo fantasmagórico, ya puedes encontrar la manera de dialogar con esto, de resolver esto. Es lo que suele pasar con muchos demonios, ¿no? El mismo Rumpelstiltskin, solo puedes tener control si sabes el nombre. Exactamente, digamos que puede ser todos los desarreglos mentales tienen un porcentaje de Rumpelstiltskin. Ajá. Entonces, pues es interesante. Se reporta que entre el 3 y el 10% de la población escucha voces que otras personas no escuchan. Yo sé que yo escucho una voz en mi cabeza. Yo estoy 100% segura. Entre esto telepático o esto psicótico, pero yo sé que escucho esta voz de mi cabeza y me funciona, por ejemplo, cuando escribo me suelta sinónimos y eso colabora un montón. Eh, y también ¿no? Es tan normal que 3 de cada 4 personas tienen al menos una vez a lo largo de su vida una experiencia de escuchar voces. Sí, porque es complejo todo, o sea, todo lo que les hemos compartido hoy, les estamos contando hoy, nosotros lo analizamos desde una superficialidad, desde un interés Sí, real, sí, pero sin ningún tipo de por conocimiento supuesto. Profundo, científico. O sea, ajá. hay una... ¿Por qué? Porque nosotros también estamos en medio de esta búsqueda constante de encontrar estas verdades. O sea, nosotros somos parte de la gran masa de gente que también vive esto, se complejiza por estas cosas y también le interesa. Aquí no sé si hay un lado bueno o hay un lado malo. Simplemente hay la búsqueda del ser humano por encontrarse muchas veces a sí mismo. Y esa búsqueda no se puede hacer sin un trabajo individual, o sea, un trabajo individual en el que tú pongas tus propios límites y esos límites sean límites de amor contigo y con el resto de personas y soltar un poco la mente para entender más allá de lo que piensas o crees tú que es lo verdadero. Bien decía Albert Einstein, la mente es como un paracaídas, solo funciona si está abierta.
Comunicarnos efectivamente con otro ser humano es muchas veces una tarea sucia. Un mal gesto o un tono extraño pueden hacer que el mensaje inicial se distorsione y de ahí en adelante la conversación se trastorne para disgusto de ambas partes. En otras ocasiones, aunque hablemos con todas las señas e inflexiones correctas, la otra persona quizás no llegue a comprender lo que estamos expresando, generando en el emisor un abatimiento, una frustración o hasta un sentimiento de soledad. Incluso internamente batallamos con nuestro propio lenguaje. A veces sentimos cosas que no podemos especificar o nos enredamos entre lo que pensamos, lo que sentimos y cuando finalmente decimos algo no se parece en nada a lo que teníamos en mente. Hay tantos abismos en la experiencia humana y por ello es tan grande el deseo de que podamos compenetrarnos con el otro, de que el enlace sea tan prístino y directo para que no haya ninguna desaveniencia. Sin embargo, en ese esfuerzo por hacernos entender, hemos desarrollado tantos hermosos artilugios. La poesía, por ejemplo, la música, la danza, en fin, todas las artes tienen ese germen telepático, ese deseo de que la pasión, la emoción se transfiera hacia el otro, que el mensaje le traspase, le llegue y permanezca, no necesariamente como una certeza, sino como un aliento, como una voz amorosa que le cuenta que lo importante está en este momento, en el que estemos presentes y nos conectemos. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la Radio Mente Mente por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en el canal de YouTube. También tenemos un grupo de WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por mentemente.net. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos el Palo Encebado.